Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un video más en Active Invest SA. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito ya de nivel intermedio, ¿ok? Espero que hayan visto nuestros videos anteriores para que les sea más fácil entender todo esto al 100%. Pero, de igual manera, aquí yo, Amaris, su locutora favorita de educación financiera, les intentaré explicar de la forma más fácil posible. El tema que vamos a hablar el día de hoy es algo que posiblemente a muchos les haya quitado el sueño, y es el miedo a perder todo por lo que hemos trabajado tan duro. Para nosotros los latinos, el dinero no es solamente un número en la cuenta, es las remesas que le mandamos a nuestra mamá o a nuestras familias, es esos ahorros que tenemos para la universidad de nuestros hijos, o es el dinero de dar la entrada de la casa de nuestros sueños, de tener nuestra casa propia. Por eso, cuando escuchamos en las noticias algo como que recesión, inflación o crash bursátil, se nos hace un nudo en el estómago. Los entiendo perfectamente. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna manera de saber cuándo viene el golpe? Y la respuesta es sí. A pesar de que no tenemos una bola de cristal, los crashes financieros no son accidentes al azar, sino que más bien son patrones humanos. Hoy vamos a viajar al pasado para reconocer los 4 factores fundamentales que siempre aparecen antes de una gran crisis. Y créeme que si aprendes a identificarlos, no solamente vas a proteger tu dinero, sino que vas a saber aprovechar las oportunidades cuando los demás entran en pánico. Haremos este tema un poco diferente. Vamos a tomar una máquina del tiempo y retrocederemos unos 400 años en el tiempo. Estamos en el año 1634 en el país de Holanda. Imaginen un país que es potencia mundial. Y sí, en la época lo era, algo así como lo que es Estados Unidos hoy. Pero lo más curioso de esta fecha es que acababan de inventar la primera bolsa de valores y había dinero por todas partes. Pero en medio de esta riqueza aparece una extraña obsesión, el gran interés sobre un producto que no era fácil de tener ni replicar, el tulipán. ¿Por qué una flor? Te preguntarás. Y es porque los tulipanes tenían un virus que creaba colores irrepetibles. No podías simplemente plantar más y esperar que salieran iguales. Si eres un nuevo rico, no tenías un apellido de la nobleza, ¿cómo demostrabas el éxito? Pues es simple. Tenías que tener el tulipán más raro de la cuadra. Era básicamente como el Rolex o el Lamborghini de los años 1634. Ahora bien, la primera señal de un crash del mercado era la especulación desenfrenada. Aquí es donde la cosa se puso fea. El precio del bulbo del tulipán llegó a costar el salario de un año de un trabajador promedio. Imagínense hoy en día pagar $40,000 por una flor que se va a marchitar en una semana. Lo más peligroso es que empezaron a inventar los contratos de futuro. La gente ya ni siquiera compraba la flor, sino que compraba un contrato que decía que en un futuro tendrían la flor. Empezaron a apostar dinero que no tenían. ¿Les suena familiar? Es lo mismo que pasa hoy cuando alguien compra una criptomoneda o una acción solamente porque subió ayer y espera venderla más cara mañana sin saber siquiera qué hace la empresa. Y aquí quiero hacer una pausa y dejar una lección para nuestra comunidad. El equipo de Active Invest SA quiere dejarles en claro que cuando el precio de algo sube por moda y no por su utilidad real, estamos en una burbuja. Si no puedes explicar para qué sirve lo que estás comprando, no estás invirtiendo, estás apostando. Y no se sienten mal si en algún momento lo han hecho o les ha pasado. De hecho, mi socio Fernando ya pasó por algo similar, pero aprendió de ese error y ahora simplemente se basa en los análisis fundamentales y técnicos. Ahora bien, ahora que ya vimos nuestra primera experiencia en el crash financiero en Holanda y por el tema de los tulipanes, vamos a tomar nuestra máquina del tiempo y vamos a viajar a Estados Unidos en el año 1929. Ya unos años después de la Primera Guerra Mundial, la economía explotaba. Wall Street era el centro del universo, ya que mucha gente estaba haciendo dinero gracias a la inversión.
Así que todo el mundo quería un pedazo del pastel, como es lógico, pero no todos tenían el capital y o el conocimiento para hacerlo. Entonces los bancos dijeron, no te preocupes, yo te lo presto. Ahí fue donde inventaron los fondos de inversiones apalancados. Básicamente te dejaban comprar acciones con dinero que no era tuyo. Lo cual, debido a tanta demanda de personas en entrar al Wall Street, se carecía de la segunda señal, las deficiencias regulatorias. El gobierno veía que la gente se estaba endeudando locamente por apostar en la bolsa, pero no hicieron nada. ¿Por qué tener la fiesta si todos estaban felices? Sin embargo, hay algo de lo que muchos no se dieron cuenta, y es que el mercado estaba inflado artificialmente. En octubre de 1929, la música se detuvo. Un economista dio un discurso avisando del peligro y el pánico se extendió. Y como todos le debían dinero al banco, cuando las acciones bajaron un poquito, los bancos comenzaron a exigir sus pagos. La gente obviamente no tenía dinero y tuvieron que vender todo a cualquier precio. Ahí fue cuando el mercado se desplomó en un 89%. Para nosotros, la comunidad latina, esto es una advertencia sobre los préstamos fáciles. Si una tarjeta de crédito o un prestamista te ofrece dinero para invertir en algo que parece demasiado bueno para ser verdad, corre. La falta de regulaciones al final siempre terminan castigando al que menos tiene. Ahora bien, ya vimos dos experiencias del crash en el mercado de valores, tanto en el año 1634 como en el año 1629. Ahora vamos a tomar nuestra máquina del tiempo y vamos a hacer otro viaje. Vamos a los años 80, específicamente al año 1987. El año de los grandes banqueros y de las primeras computadoras en el Wall Street. Aquí nace algo que llamaremos algoritmos. Inventaron algo llamado Portfolio Insurance. Sonaba increíble, algo como que no te preocupes, si la bolsa baja, mi computadora venderá automáticamente por ti para que tú no pierdas. Y así es como se generó la tercera señal, la innovación malentendida. ¿Y de qué se trató ese problema? Pues el problema es que nadie se preguntó lo siguiente: ¿qué pasaría si todas las computadoras deciden vender al mismo tiempo? Bueno, eso fue exactamente lo que llegó a pasar el 19 de octubre de 1987, lo que se conoció como el lunes negro. El mercado cayó en un 22%, y no fue porque las empresas fueran malas, sino porque esa tecnología que supuestamente nos protegía, nos hundió. Básicamente, las computadoras estaban programadas para vender acciones en caso de que bajaran mucho, llamado el stop loss. Una vez que entraban en ese modo, el precio de muchas acciones también caía, y la gente común entraba en pánico y se ponía a vender también, generando más computadoras en ejercer el stop loss. Y así sucesivamente, causando un lunes muy estresante para muchos inversores que también decidieron vender. Solamente unos pocos consiguieron mantener la calma y aprovechar en comprar acciones a ese precio de descuento, vamos a decirlo así. Y aquí un consejo más de parte de nuestro equipo. Hoy en día tenemos muchas aplicaciones que nos permiten comprar acciones en solamente 2 segundos desde nuestro celular. Es algo maravilloso, pero a la vez es muy peligroso. Si usas herramientas que no entiendes, como opciones, márgenes o bots de trading, estás dejando tu futuro en manos de un código que no tiene sentimientos. La tecnología debe ser una herramienta, no tu jefe. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Esta crisis muchos de ustedes deben haberla escuchado o incluso hasta vivido. Después del año 2000, con la nueva moda en Internet, las .com, muchas empresas de tecnología estaban apuntando en Internet, pero en ese momento no se estaba generando dinero. Era más difícil saber quién iba a ser los grandes ganadores que hoy conocemos, tipo Google, tipo Amazon, Microsoft, Apple o más. En fin, la gente buscaba seguridad y pensaron, las casas nunca bajan de precio.
Los bancos, hambrientos de ganancias, crearon las hipotecas subprime. Básicamente le daban hasta $400,000 a personas que ni siquiera tenían ni ahorros ni trabajo. Parece una locura, pero era una triste realidad. Incluso gente que ni siquiera tenía un buen historial crediticio les daban préstamos de viviendas. De hecho, en una de las películas que les mencioné en el video de mis películas favoritas, habla muy bien sobre todo este tema. Se los voy a dejar por aquí arriba. Y bueno, te preguntarás, ¿cómo lo hacían? Básicamente los bancos se ponían a empaquetar esas deudas malas y vendiéndolas como si fueran oro a inversores y a fondos de pensión. Y aquí, señoras y señores, tenemos la cuarta señal: acumulación masiva de deudas. Cuando la Reserva Federal subió los intereses, los pagos mensuales de esas casas se duplicaron. Las personas tuvieron que escoger entre comer o pagar la casa. Y esto causó que millones perdieran su hogar. Fue la mayor crisis después de la Gran Depresión porque se construyó básicamente sobre deuda pura. Y aquí más un mensaje de nuestra parte. Recuerda que una deuda es el combustible para convertir una chispa en un incendio. A veces la sociedad nos presiona con comprarnos una casa más grande antes de tiempo o algo que realmente no necesitabas y se va completamente de tu presupuesto y tus ganancias. No caigas en esa trampa. Una inversión con deuda es básicamente una soga al cuello. Y entonces te preguntarás, pero Maris, ¿entonces qué vamos a hacer? ¿Sacamos todo nuestro dinero del banco y lo ponemos debajo del colchón? No. Por favor, no hagan eso. Recuerden que el colchón es el peor lugar debido a la inflación. Ahora bien, seguimos estas 4 señales que hemos visto hoy, que son especulación, falta de reglas, cosas que nadie entiende y mucha deuda. Aquí te dejo tu escudo. Número 1. Educación antes de inversión. No pongas un solo dólar en algo que no sabes explicar, por lo menos en 30 segundos. Mientras que tú por lo menos sepas realmente lo que estás invirtiendo, vas a estar bien incluso si el mercado suele caer. Número 2. Diversifica. No pongas todos los huevos en una sola canasta como una propiedad o una sola acción. Por eso te recomiendo invertir en los ETFs. Número 3. Liquidez. Mantén siempre un fondo de emergencia. No queremos que tengas que vender todas tus acciones a un precio demasiado barato en caso de que el mercado caiga. Es un punto que ya hemos mencionado anteriormente, pero lo vamos a mencionar las veces que sean necesarias. Y número 4, mentalidad de rebajas. Si el mercado cae y tú estás preparado, no entres en pánico. Al contrario, aprovecha la oportunidad y compra acciones más baratas. Recuerda que las grandes fortunas se hacen en momentos de crisis, no en las épocas de euforia. Gracias a estas caídas, nuevos millonarios o gente ya con experiencia crecen mucho más su capital, porque a pesar de que su cartera en ese momento se veía en roja, ellos siguen aprovechando en comprar acciones de buenas empresas en ese momento cuando están a un precio mucho más accesible, vamos a decirlo así. El famoso inversor Charlie Munger decía que es más importante estudiar los errores del pasado que los éxitos del presente. Y el equipo de Active Invest SA está aquí para ayudarte a que esos errores no se repitan, lamentablemente como ya les ha pasado a muchos, en lo que en su momento no han sabido cómo reaccionar. Si te ayudó este análisis, puedes compartirlo con tus amigos o con tus familiares. Vamos a crecer, vamos a invertir, pero vamos a hacerlos con las bases correctas, con las bases sólidas. Cuéntame aquí en los comentarios si ya conocías alguna de estas señales o si quieres dejarnos alguna otra que tú conozcas o alguna experiencia que hayas pasado, pues también déjamela por aquí, por favor. Yo soy Maris y recuerda, un inversor preparado no pierde su dinero. Es más, con el tiempo puede llegar a alcanzar una riqueza familiar que incluso podría ser generacional. Si están gustando nuestros videos, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo.